Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a comenzar con el metabolismo en sí, las reacciones del metabolismo. Se trata de la glucólisis y la glucogenólisis, que son reacciones del catabolismo. En el caso de la glucólisis es la degradación de la glucosa a piruvato, y la glucogenólisis se refiere a la degradación del glucógeno a moléculas de glucosa para que luego continúen con el siguiente paso, que es la glucólisis. Estas reacciones son muy importantes para el metabolismo porque es la forma en que se utiliza la glucosa como fuente de energía. Entonces, ya sabemos que la glucosa es el principal combustible de la mayoría de los organismos y ocupa un rol muy importante, una posición central en lo que es el metabolismo de los seres humanos. Además, la glucosa sabemos que es un precursor para muchas reacciones biosintéticas, por lo tanto, no solamente se utiliza para la degradación y su uso como fuente de energía, sino que también se utiliza como un intermediario para la síntesis de otras moléculas que se necesitan en nuestro organismo. Las principales vías de utilización de la glucosa son para construir moléculas que constituyen parte de la matriz extracelular, por ejemplo, o de la pared celular de muchos organismos, como almacenamiento, es decir, que los el glucógeno, el almidón, la sacarosa son formas de almacenamiento de energía que están constituidos por muchas unidades de glucosa. La sacarosa son 2 unidades de glucosa y el glucógeno almidón, recordemos que es un polímero de glucosa. Por otro lado, también la glucosa se va a degradar por vías oxidativas, con la vía de las pentosas fosfatos, que es una de las vías de degradación, de oxidación, donde se produce como compuesto la ribosa fosfato. Recordemos que es muy útil la ribosa fosfato, es uno de los componentes de los nucleótidos. Entonces esta es una de las vías que se activa cuando se van a sintetizar nucleótidos. Y la vía que nosotros vamos a desarrollar en esta clase es la vía de la glucólisis como forma de obtener energía. La glucólisis tradicionalmente se considera que es la degradación de la glucosa en una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente, dando 2 moléculas de piruvato. El piruvato es una molécula de 3 carbonos. Recordemos entonces que partimos de glucosa de 6 carbonos y obtenemos 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos cada una. Esta es la forma clásica de reconocer a la glucólisis. Y acá está representado con una sola flecha, pero es una secuencia de reacciones que están catalizadas enzimáticamente. En este proceso, acá está resumido, se obtienen 2 moléculas de ATP, se consumen 2 NAD y se producen 2 NADH. El NADH, recuerden que era un transportador de electrones que puede movilizarse hacia la cadena respiratoria para producir más ATP, pero en este proceso en sí se obtienen 2 moléculas de ATP. Ahora vamos a ir detallando cómo es este proceso. Entonces, la glucólisis es una vía central en lo que es el metabolismo de la glucosa, es la vía de degradación justamente, y es un proceso que ocurre en el citoplasma. En algunos tejidos o células, como los glóbulos rojos, la médula renal, el cerebro y el esperma, la glucosa consiste como la única fuente de energía metabólica para obtener energía a través de este proceso. Es decir, que no se pueden utilizar otras vías para obtener energía, sino que se usa únicamente la glucosa como fuente de energía. La glucólisis se divide en 2 etapas, una que se llama preparatoria y otra que se llama fase de beneficios. En la fase preparatoria es la fase de, digamos, de activación de la glucosa como para que después se pueda
utilizar como fuente de energía. Los pasos son los que se observan acá, donde la glucosa primero se fosforila a glucosa 6-fosfato. Fíjense que el ATP, en este caso, se utiliza para fosforilar. Un fosfato del ATP queda unido a la glucosa en el carbono 6 de la glucosa y se llama glucosa 6-fosfato. En la segunda etapa, la glucosa 6-fosfato a través de una isomerasa se transforma en fructosa. Recordemos que la glucosa y la fructosa son isómeros que tienen la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos y se diferencian en la ubicación del grupo funcional, nada más, pero son isómeros entre sí. Entonces, con una enzima que se llama isomerasa, se transforma en fructosa 6-fosfato, la cual se vuelve a fosforilar mediante el uso de ATP y forma fructosa 1,6-bisfosfato, que mediante otra enzima que se llama aldolasa, no importa los nombres de las enzimas, en general alguna por ahí es la que puede ser tiene un rol fundamental, pero es una enzima que lo que hace es cortar esta molécula que tiene 2 fosfatos y que tiene 6 carbonos en 2 que se llaman gliceraldehído, fíjense la función aldehído, 3 fosfato, porque en el carbono 3 tiene un fosfato, y dihidroxiacetona, que son moléculas isoméricas también entre sí. Entonces, gliceraldehído y dihidroxiacetona. En definitiva, en resumen, esta etapa utiliza el ATP para activar a la glucosa, transformándola en una hexosa con 2 fosfatos, para luego cortarla en dos estructuras que están fosforiladas, que son las que van a ingresar en la siguiente etapa, que se llama fase de beneficios. Entonces, resumiendo, y para que se vea un poco mejor, acá tenemos la fase preparatoria. Tenemos la glucosa, que se transforma en 2 compuestos de 3 carbonos, que son el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona. Por lo tanto, mediante estas 4 reacciones, se logra obtener, a partir de una molécula de 6 carbonos, 2 moléculas fosforiladas. Esta última etapa es una etapa de lisis. Bien, lo que nosotros vemos acá es que en esta etapa, si bien la glucólisis es un proceso de degradación, por lo tanto se obtiene energía, sin embargo en esta primera etapa yo necesito ATP. Y ese ATP lo necesito para activar a la glucosa y que de esa manera luego yo pueda utilizarla como fuente de energía. Por lo tanto, el ATP estaría actuando en este caso como dador de fosfatos, porque fíjense que primero un fosfato de esta molécula que tiene 3 fosfatos se une a la glucosa y luego otro ATP se une a la fructosa. ¿Sí? Las enzimas no vamos a entrar en detalles, pero fíjense que se tratan de quinasas, quinasas, la 1 que es la hexoquinasa y la 3 que es una fosfofructoquinasa, fosfo porque está fosforilada, fructoquinasa porque se llama quinasa a las que participan en la fosforilación de la molécula. Fíjense que acá fosforilamos la glucosa y acá fosforilamos la fructosa. Y después tenemos isomerasas. Isomerasas, la que pasa de glucosa a fructosa, y las 5 que es, bueno, la vamos a tener después en realidad. Es la que transforma este compuesto en este, o viceversa. Es decir, que transforma de un isómero al otro. Por otro lado, vemos que en este esquema tenemos reacciones que tienen una sola flecha y otras reacciones que son doble flecha. Las que están indicadas con una sola flecha, fíjense que coinciden que son las etapas donde se agrega un fosfato a la molécula.
Estas etapas son irreversibles, por eso tiene una sola flecha de ida, mientras que las otras son reversibles. Bueno, la siguiente etapa es la que se llama fase de beneficios. En esta etapa, lo que obtenemos es justamente el beneficio de la glucólisis, que es ATP, una forma de energía química. En primer lugar, estas son las dos moléculas que obtuvimos en la fase anterior. Mediante una isomerasa, como les decía recién, todo toda la dihidroxicetona fosfato, todo este compuesto, se va a ir transformando en este porque es el que se utiliza en esta etapa. Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato, mediante una oxidación, acá sí tenemos una oxidación, va a dar un compuesto que es el 1,3-bifosfoglicerato. Acá tenemos una oxidación, pero es un fosfato inorgánico, no es un fosfato unido a ATP, es a diferencia de los anteriores. Entonces, este compuesto se fosforila de una forma oxidativa. Fíjense que se obtiene 2 NADH, recordemos que el NADH estaba reducido, por lo tanto, este compuesto que tenemos acá está oxidado. En la siguiente etapa, el 1,3-bifosfoglicerato libera un fosfato para dar ATP. Acá tenemos, en realidad, como son 2 moléculas, acá tengo por cada vía que se produce, o por cada glucosa tengo 2 moléculas que entran a este ciclo, entonces son 2 ATP que obtengo. Me queda otra molécula, que es el fosfoglicerato, que con una mutasa, con una enzima, transforma otro compuesto que se va a deshidratar. Y finalmente obtenemos el fosfoenol piruvato, que con una enzima que es muy importante, obtenemos finalmente el piruvato, que es el producto que se considera producto final de la glucólisis. Entonces, la glucólisis comenzaba con una glucosa de 6 carbonos y obtenemos este producto que es el piruvato, que es el producto final de esa glucólisis. Por cada glucosa se obtienen 2 piruvatos. Entonces, en esta segunda etapa entra un compuesto de 3 carbonos fosforilado, se fosforila una nueva fosforilación y se obtienen 2 NADH y 4 ATPs. Fíjense que al igual que en el caso anterior, las flechas que van directamente en una sola dirección significa que esas etapas catalizadas por la fosfogliceratoquinasa y por la fosfofructoquinasa, por la piruvatoquinasa, son las reacciones que son irreversibles. Por otro lado, en esta etapa también se producen 2 moléculas de NADH que son transportadores de electrones que luego van a ir a la cadena respiratoria, si está en funcionamiento, para dar más ATP. Pero en principio se generan estos 4 ATP. Por lo tanto, recién vimos que en la etapa anterior se consumían 2 ATPs. En esta etapa de beneficio se producen 4 ATP. Por lo tanto, la cantidad neta de ATP que se produce en toda la glicólisis son 2 ATP. Y por otro lado, se van a producir 2 NADH. Yo obtuve el piruvato vía la glicólisis y ese piruvato todavía contiene una gran cantidad de energía. Ustedes piensen que son moléculas de 3 carbonos que todavía se pueden seguir degradando. El tema es que, ¿cómo se va a degradar? ¿Cómo se va a utilizar ese piruvato? Bueno, esas son las vías de utilización del piruvato. Por un lado, vamos a tener la posibilidad de seguir oxidándolo mediante un mecanismo mediante una situación donde haya oxígeno, eso se llama aerobiosis,
donde se sigue degradando a dióxido de carbono y acetil-CoA. Este acetil-CoA es el sustrato que ingresa a lo que se llama el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, que finalmente termina degradándose completamente a dióxido de carbono y agua. Este es un mecanismo clásico de utilización del piruvato en células animales. Por otro lado, el piruvato en ciertos vegetales o invertebrados o protistas puede llevar a una fermentación alcohólica, en este caso sin uso de oxígeno. Entonces hablamos de condiciones anaeróbicas, donde piruvato forma un compuesto etanol y, ahora vamos a ver, reutiliza, vuelve a producir nada más para que siga el ciclo. Ahora vamos a ver esto que les estoy diciendo. Y otra vía que es muy importante en las células humanas, sobre todo, es la producción de lactato. Esto se llama fermentación láctica. También se produce en condiciones de anaerobiosis, sin oxígeno. Y antiguamente se pensaba que era la forma de escape de producción de energía cuando no teníamos oxígeno. Por ejemplo, cuando tenemos una situación de estrés o cuando hay alguna patología, una afección respiratoria o varias otras que obligaban al organismo a funcionar en anaerobiosis. Sin embargo, actualmente se considera el lactato como un producto final de la glucólisis, a diferencia de lo que es la observación más clásica, porque se ha visto que normalmente una célula, el organismo contiene lactato, producción constante de lactato, y si uno midiera en sangre, tenemos de 0,8 a 2 milimol por litro de lactato en sangre. Con lo cual hay una producción constante de lactato y por lo tanto ese lactato tiene un rol fisiológico importante. Algunos tejidos, como los glóbulos rojos, el cerebro, la retina, el músculo, producen estas cantidades de lactato en condiciones normales. Y sí es cierto que en anaerobiosis van a producir más cantidad de lactato. ¿Cómo son estas reacciones? Fijémonos que en la fermentación láctica y alcohólica están producidas en condiciones anaeróbicas, donde primero la glucosa pasa a piruvato, que es el compuesto final que dijimos recién, compuesto desde el punto de vista clásico final de la glucólisis. En el caso de la formación de etanol mediante dos pasos, el ácido o el piruvato se transforma en alcohol y esa fermentación no usa oxígeno, pero sí usa parte del poder reductor del NADH que se produjo en las etapas anteriores. Entonces se vuelve a producir NAD+, lo cual es beneficioso porque permite tener NAD+ necesario para el uso de una nueva molécula de glucosa y esto lo transforma en un ciclo. Es decir, que la producción de este NAD+ me permite seguir utilizando más moléculas de glucosa para obtener el alcohol. Y por otro lado, si bien no es tan eficiente, por cada ciclo que se producen 2 ATPs. De la misma manera, la fermentación láctica, esta es la fermentación alcohólica, donde se produce un alcohol que es el etanol. En este caso, en la fermentación láctica se utiliza el piruvato mediante una enzima que se llama lactato de deshidrogenasa y produce el ácido láctico. Se produce NAD+ para poder ser utilizado en un nuevo ciclo o una nueva vía de glucólisis, que por cada vez que se degrada la glucosa obtenemos 2 ATP. De esa manera evita que este ciclo se frene, porque voy a tener sustrato para poder seguir formando más piruvato. Este es el caso de la fermentación láctica. En ambas situaciones se regenera NAD+ para ser utilizado por la glucólisis y se generan 2 ATP por cada glucosa que se degrada.
La situación más clásica que uno conoce de fermentación láctica es en el ejercicio intenso, donde el músculo requiere una gran cantidad de energía, donde esa energía eh, tiene que ser utilizada mediante diferentes vías, y una de las vías es la láctica. Por otro lado, la fermentación alcohólica es muy utilizada en la industria, por ejemplo, para la generación de gases, típico de las bebidas gasificadas alcohólicas como el champán, o para la panificación, donde los gases que se producen internamente dentro de las masas generan esa elevación que le da las características propias de muchas panificaciones. Bueno, entonces, lo que vimos hasta ahora, de acuerdo a lo que es la producción del lactato, vimos que a partir de la glucosa se puede obtener piruvato, 2 moléculas de piruvato, que ese piruvato puede ser utilizado mediante la vía oxidativa, donde hay presencia de oxígeno, donde la piruvato deshidrogenasa va a generar un compuesto que va a permitir seguir degradándose, que es el acetil-CoA, y finalmente esa vía nos va a dar una gran cantidad de ATP. 36 moléculas de ATP en la degradación final de glucosa eh, como fuente de energía, siempre y cuando se utilice la vía oxidativa. Pero si no tengo posibilidades o en condiciones habituales que normalmente se produce esta vía también, el piruvato mediante la lactato deshidrogenasa da el ácido láctico o lactato que produce solamente dos, como vimos acá, por ahí no están aquí no están equilibradas estas reacciones. En total, toda esta vía va a obtener 2 ATP. Pero más allá de que uno observa la gran diferencia de energía que se obtiene a través de estas dos vías, esta vía es una vía muy utilizada en condiciones normales por nuestras células. El lactato se produce, como vimos, en varios tejidos, en el corazón, en los eritrocitos, en las células neuronales, en los riñones, en la médula renal, y también el músculo, que se considera que es el principal productor de lactato. Y de hecho, se observa que cuando no hay una actividad intensa o en condiciones normales, básicamente, tenemos valores de lactato en sangre de alrededor de 0,8 a 2 milimoles por litro, y en el ejercicio intenso aumenta muchísimo, de 9 a 12 milimoles por litro. Esa condición se revierte cuando vuelve el oxígeno, cuando revierte a condiciones normales. El lactato o el ácido láctico que se produce en estas vías es un ácido fuerte. ¿Qué quería decir esto? Está prácticamente ionizado en lactato y protones. Por eso muchas veces nosotros indistintamente, cuando nos referimos a esta situación, hablamos de lactato y no de ácido láctico. Y se producen protones. En este proceso recordemos que no se requiere oxígeno, pero es un ácido que se produce en condiciones que hay oxígeno también, más allá de que depende del oxígeno para que no depende del oxígeno que funcione, en condiciones aeróbicas también se produce lactato. Ahora, cuando se produce exceso o un exceso de producción de lactato con respecto a lo que se usa ese lactato en el organismo, va a generar un aumento de esos niveles de lactato, y ese aumento genera un trastorno metabólico que se llama acidosis láctica. Ahora vamos a hablar un poquito más de la acidosis láctica. El lactato que se produce habitualmente en condiciones normales es un lactato que se puede reutilizar. Yo les decía que hay mayor aumento en la acidosis láctica, hay una gran producción y que no se utiliza. Ese uso que se le da al lactato es para generar nuevamente glucosa. El lactato que se produce en los tejidos puede ir principalmente al hígado o también a los riñones y generar a partir de ese lactato glucosa nuevamente.
La glucosa, fuente de energía. Entonces, de alguna manera sirve como fuente de energía, por eso también al lactato se lo conoce como un gran productor de energía, porque de alguna manera puede retomar las vías energéticas. Este ciclo, que vamos a ver en otra clase, se llama ciclo de Cori. Por el momento nos quedamos con que el lactato se utiliza para dar glucosa, y la glucosa se va a utilizar por las vías que se utiliza, como vimos en el comienzo de la clase, habituales. Una de esas vías es la obtención de energía. Bien, cuando esa producción de lactato supera a la cantidad que se utiliza, dijimos que se genera un estado de acidosis láctica. ¿Por qué? Porque se está produciendo un ácido, cuando ese lactato sale a la circulación, sale con un protón, y ese protón hace que aumente la acidemia de esa persona. La acidosis láctica se puede agrupar en dos tipos. En una que es la tipo A, que se considera que es la acidosis que se produce cuando hay una condición anaeróbica, no hay buen aporte de oxígeno en los tejidos por distintos motivos, y eso hace que se genere mayor cantidad de lactato. ¿Por qué? Porque no tengo la vía habitual de oxidación, entonces tiene que ser compensada por otra vía que es la anaeróbica. Y después hay otra acidosis que es la B, que la podemos obtener, observar, aún en condiciones aeróbicas, dado por algunos estados de mayor producción de acidosis láctica, como puede ser en algunas neoplasias como leucemias, donde se produce mayor cantidad de piruvato y por lo tanto va a haber mayor conversión al lactato, o en la diabetes, donde la insulina inhibe la degradación del piruvato, por lo tanto ese exceso de piruvato que tenemos lo transforma en lactato, o en la falla hepática grave. ¿Qué ocurría en el hígado? La conversión del lactato a glucosa. Entonces, si no hay esa reconversión, aumenta el lactato. Medicamentos tóxicos y algunos trastornos genéticos, donde hay enzimas que están alteradas y que generan también ese aumento del lactato. Después hay otras situaciones que son las más comunes, creo yo, que son por una acidosis anaeróbica, donde sí hay falta de aporte a los tejidos de oxígeno, que se puede dar, por ejemplo, por una falla cardíaca o respiratoria, o un shock hipovolémico, donde no alcance la distribución de oxígeno a los tejidos, o en una anemia muy intensa donde tampoco hay suficiente hemoglobina que aporte el oxígeno necesario, o en la intoxicación por monóxido de carbono, donde la hemoglobina, si bien es suficiente, está ocupada por monóxido de carbono en lugar de oxígeno, y eso genera que esa hemoglobina no transporte el oxígeno correctamente. Y una situación muy particular es la sepsis. La sepsis es un estado crítico, consecuencia de una infección por algún microorganismo, que genera un estado todo generalizado, una situación de compromiso de varios órganos muy grave, donde hay un indicador que es el aumento del lactato por distintos mecanismos que no vienen al caso, pero aumenta el lactato, y en esta situación es donde tiene un rol muy importante la medición del lactato. El lactato en el laboratorio se mide en pacientes que están en estado crítico, no es una medida que se le haga a un paciente en estado ambulatorio. Generalmente son pacientes que están internados, que están en terapia intensiva, donde el valor del lactato tiene una interpretación, que ahora vamos a ver. Ese lactato se va a medir en distintas muestras, principalmente la muestra de elección es la sangre, para evaluar la oxigenación tisular. Es un buen indicador de hipoperfusión, justamente de esa irrigación de los tejidos que sea la adecuada. Cuando no es adecuada empieza a haber producción de lactato, y ese aumento de lactato tiene muy mal pronóstico. Cuando los valores son superiores a 5, estos pacientes tienen mayor asociación a muerte. Por lo tanto, es un marcador pronóstico en pacientes críticos. Normalmente estas muestras se toman
junto con lo que es la gasometría, por lo tanto se utiliza la sangre arterial en jeringas de gases, aunque se puede medir en otras muestras con sangre parinizada, tratando de medirla lo antes posible. Mantenerla a 4 grados centígrados mantiene un poco más que si lo tuviéramos a temperatura ambiente, 40 minutos a 20 minutos respectivamente. ¿Y esto se hace para qué? Porque el metabolismo de las células va a seguir produciendo lactato. Entonces, yo lo tengo que medir lo antes posible para que sea el reflejo de la condición del paciente. Si yo demoro más tiempo, va a haber un falso positivo por la producción in vitro de lactato de las células que están en la sangre. Ahora, si yo separo el paquete globular y me quedo solamente con el plasma, esa muestra puedo procesarla, puedo tomarme más tiempo para procesarla eh, que cuando tiene la sangre, cuando tiene los glóbulos rojos y todas las células en circulación o en contacto. Normalmente esto no lo hacemos generalmente de estas muestras y es una medición de urgencia. Así que tampoco tiene mucho sentido estar guardando el lactato para medirlo al día siguiente cuando yo lo tengo que ir evaluando periódicamente. En fin, la glucólisis es una vía de degradación de la glucosa que se obtiene 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. Es una vía que en conjunto tiene un delta G muy negativo, por lo tanto es una vía espontánea. Es un proceso irreversible, justamente por este delta G negativo que tiene. La energía que obtenemos de esta reacción se mantiene dentro de estas moléculas de ATP, pero una gran cantidad de esa energía todavía está dentro de la molécula de piruvato. Y si nosotros comparamos el delta G de esta reacción con respecto a la que es la degradación completa de la glucosa a dióxido de carbono y agua, se obtiene mucha más cantidad de ATP con un delta G mucho más negativo, ¿no? Acá lo tenemos. En presencia de oxígeno, la glucólisis puede tomar la vía de degradación completa, utilizando el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, generando dióxido de carbono, con un rendimiento total de 36 a 38 ATP, mientras que en ausencia de oxígeno o mediante la glucólisis y la fermentación láctica o alcohólica, obtenemos solamente 2 ATP. El rendimiento en ATP es mucho mayor cuando se usa la vía aeróbica. Esto es aeróbico y esto es anaeróbico. La glucólisis en sí, como vimos, no necesita en ninguna etapa oxígeno. Por lo tanto, esto se puede dar tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Esta vía sí o sí requiere oxígeno. Fijémonos que acá, en esta última etapa, se necesita oxígeno. Por lo tanto, va a funcionar en presencia de aerobiosis. Mientras que esta vía puede funcionar tanto en aerobiosis como en anaerobiosis. Ahora, ¿solamente la glucosa puede entrar a la vía de la glucólisis? En sí, comienza con glucosa, pero hay muchas otras moléculas que pueden generar glucosa y que pueden entrar a esta vía, como por ejemplo los polisacáridos, como el glucógeno y el almidón, y los disacáridos como la maltosa, la lactosa, trealosa y sacarosa, una vez que ingresan a la sangre mediante enzimas sacarasas o disacarasas, van a acortarse en monosacáridos como fructosa, manosa y galactosa. Estos monosacáridos van a entrar en distintos puntos dentro de la glucólisis. Fíjense que la glucosa pasaba a glucosa 1-fosfato, a glucosa 6-fosfato. Pero la degradación del glucógeno nos da glucosa 1-fosfato, que puede transformarse en esta, que es de la glucólisis. La sacarosa, trealosa y lactosa pueden dar glucosa directamente, entran en este punto. La fructosa
se fosforila y entra en este punto. Y así sucesivamente. En resumen, no quiero que me digan qué se transforma cada uno, cuáles son las enzimas que participan, ni nada de eso. Lo que yo quiero que se entienda es que si no tengo glucosa, pero tengo otros disacáridos o, o el glucógeno, de alguna manera se transforman en moléculas que pueden ingresar a la vía glucolítica. La glucosa, la fructosa, siempre primero se transforman en los monosacáridos correspondientes, siempre como monosacáridos, y después ingresan a la vía glucolítica, como glucosa, fructosa, manosa o galactosa. De alguna manera pueden entrar en distintos puntos y degradarse para dar energía. Entonces, no solamente la glucosa se utiliza, sino otros monosacáridos. Estos son los 3 puntos de entrada de los otros monosacáridos. Bien, la glucólisis es fundamental para las vías energéticas, pero recordemos que nosotros una gran cantidad de glucosa la tenemos conservada en nuestros tejidos como glucógeno. El glucógeno es la forma de almacenar de la glucosa. Entonces, primero para poder utilizar esa glucosa tengo que degradar al glucógeno. Y para degradar al glucógeno, primero tienen que cortarse las moléculas que forman esas cadenas lineales y ramificadas. Por un lado, las cadenas livianas, recordemos que estaban unidas todas por carbonos, uniones alfa 1,4, mientras que las ramificaciones eran uniones alfa 1,6. Para la degradación del glucógeno vamos a tener que tener enzimas que corten ambos tipos de enlaces. Por un lado, la glucógeno fosforilasa degrada los enlaces lineales alfa 1,4. Y la enzima desramificante va a eliminar los enlaces alfa 1,6. Finalmente, las unidades de glucosa que nosotros tenemos las transformamos a una glucosa fosforilada que después es la que puede entrar a la vía glucolítica. Y esto lo vemos aquí. Fíjense, tenemos las cadenas lineales del glucógeno y las cadenas ramificadas. La glucógeno fosforilasa va a ir cortando todas las unidades de la cadena lineal y va fosforilando, justamente se llama glucógeno fosforilasa. Da glucosa 1-fosfato que para que entre a la vía glucolítica se tiene que transformar primero en glucosa 6-fosfato. Lo hace a través de una fosfoglucomutasa. Esta está lista para la vía glicolítica. Ahora, esta enzima solamente corta enlaces lineales. Cuando llega a 4 o 5 residuos de glucosa, desde la unión ramificada, esta enzima ya no va a poder participar más y lo hace entonces una enzima desramificante. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Corta esas cadenas, esos pocos residuos de glucosa y los traslada a este extremo lineal. Y finalmente, luego corta esa glucosa de la ramificación. Y ya después te queda la cadena lineal para que esta glucosa fosforilasa la pueda ir cortando sucesivamente. Por lo tanto, tenemos una enzima que es la glucógeno fosforilasa que transforma, va cortando los enlaces lineales de glucosa, dando glucosa 1-fosfato, una enzima desramificante que tiene de alguna manera 2 funciones. Por un lado, la glucotransferasa, es decir, transfiere este grupo a una cadena lineal y después corta esta glucosa, o sea que tiene 2 funciones. Y por otro lado tenemos una tercera enzima que transforma esa glucosa 1-fosfato en la glucosa 6-fosfato. Bien, entonces, ¿qué enzimas participan? Son 3. Glucógeno fosforilasa, glucógeno desramificante, enzima ramificante y la fosfoglucomutasa. ¿Todo esto para qué? Para obtener esa glucosa que después va a entrar a la vía glicolítica. Bien, dentro de
estas reacciones que vimos en esta clase, observamos que está la lactato deshidrogenasa dentro, volvemos a donde la vimos, la producción del lactato. Después de obtenido el piruvato, ese piruvato podría seguir distintas vías. Una es la producción de lactato a través de la lactato deshidrogenasa. Estas vías se producen habitualmente en muchas células. Allá, me pasé ahí. Volvemos. Y en el laboratorio tiene una gran utilidad. ¿Por qué? Porque es una enzima que está intracelularmente y se encuentra más en algunos tejidos que en otros. Por ejemplo, hay varias isoenzimas. La LDH1 está en corazón, en músculo y eritrocitos. La LDH2 está más en retículo endotelial y leucocitos, otra en pulmones. O sea, hay muchos tejidos que contienen esta enzima. Por un lado, tiene una significación clínica cuando hay lesión de tejidos. ¿Cuándo la vamos a encontrar nosotros aumentada la LDH? La vamos a tener aumentada, por ejemplo, cuando hay un daño cardíaco. Fijémonos que está en músculo. Ese daño cardíaco libera una gran cantidad de LDH que nosotros en un contexto de una sospecha de infarto de miocardio podemos corroborarlo con este aumento. Pero pensemos que está en tantos otros lugares que otras situaciones también podrían llevar a un aumento de esa enzima. Por lo tanto, no es específica de tejido, no es específica de enfermedad. Pero sí es un orientador en un contexto clínico, más otros parámetros de laboratorio me van a ayudar al diagnóstico de alguna enfermedad. Además de este contexto clínico que tiene una importancia fundamental, también la vamos a obtener muy aumentada en una hemólisis, por ejemplo, tanto intra como extravascular o in vitro. Nosotros nos cuesta una punción venosa, se libera mucho, se rompen muchos eritrocitos, vemos la sangre que está rojiza, y es muy probable que en esa muestra nos va a dar la LDH aumentada. ¿Por qué? Porque se está liberando toda esa LDH que está en los eritrocitos. Entonces, es un falso positivo de la LDH.